¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes, poder compartir una enseñanza más de la palabra, una reflexión que podamos hacer de las escrituras para nuestra vida como varones. Hemos estado estudiando acerca de actitudes, acerca de ciertos actos que llevamos a cabo, pero que la misma Biblia nos lo ha mencionado como deseos pecaminosos, como actos carnales. Son actos con los cuales luchamos, con los cuales batallamos y que muy fácilmente podemos llegar a caer. No ponemos un poco de oposición hacia esas actitudes. Entonces, la palabra de Dios nos pone este tipo de actitudes, de actos que llevamos a cabo, pero viene posteriormente una amonestación. Hay una amonestación a nuestra vida cuando caemos en lo que ya hemos venido estudiando en esta carta a los Gálatas, del capítulo 5, de los versículos 17 hasta el versículo 21. Viene posteriormente una amonestación cuando caemos en estos actos. ¿Qué quiere decir esa palabra amonestación? Ahorita lo vamos a ver, pero la palabra en sí nos habla de una advertencia de antemano. ¿Por qué? Porque son actitudes, ¿sí?, que no son correctas en la vida cristiana. Actitudes que el mundo lo ve como algo normal, actitudes que el mundo lo ve como parte, ¿no?, normal de su forma de ser, pero que para nosotros que queremos caminar en el orden, de acuerdo a los principios y mandatos de Dios, no son correctas. Entonces, por eso la advertencia, por eso la amonestación nos advierte. ¿Para qué? Para evitarlas. Dice ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si es una amonestación, si es una advertencia, ¿a qué se refiere? Nos está hablando, como tal la palabra advertencia, nos habla de un desastre, un peligro que se aproxima, o las consecuencias por actos o actitudes que no son correctas. En las escrituras podemos encontrar varios ejemplos de esas advertencias. Advertencias en contra de la idolatría, en contra de falsas doctrinas, en contra del pecado. Porque todos estos deseos carnales, todo este tipo de actos pueden llegar a ser pecaminosos. En este caso, lo que está haciendo Pablo en esta carta a los Gálatas es amonestar, es advertir para que las actitudes que son practicadas por los hombres, ¿sí?, son una señal de que una vida no ha sido regenerada. Ese tipo de actos o deseos pecaminosos lo único que muestran son vidas no regeneradas. La vida normal, una persona se rige por lo carnal, una persona del mundo se rige por lo pecaminoso, una persona que no lucha por cambiar esto, ¿sí? Es una forma de actuar normal en sus vidas. Sus actos son como si no estuviera Dios. Ahora, a nosotros, el caer en este tipo de actitudes, en este tipo de deseos pecaminosos, también muestra que tal vez nuestro camino, tal vez nuestra vida no esté completamente arraigada en Cristo. Puede mostrar que muchas veces a lo mejor nos decimos cristianos de nombre, pero nuestra vida, ¿sí?, todo lo que implica, nuestros actos, actitudes, carácter, etcétera, no se ha rendido a Cristo. Entonces, por eso la advertencia, por eso la amonestación. Y yo les mencionaba que en las mismas escrituras encontramos este tipo de ejemplos de advertencia hechas, ¿sí?, en muchas ocasiones a creyentes, en muchas ocasiones a personas que se decían ser seguidores de Cristo. ¿Para qué? Para no ser desechados por causa del pecado. Podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 27 al 30. En estos versículos nos habla acerca del pecado de adulterio y cómo la lujuria, que son uno de esos deseos pecaminosos que ya estudiamos, está ahí relacionado con este adulterio. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30, que dice así: Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti.
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta enseñanza que da nuestro Señor Jesucristo, lo que nos está llevando en primer lugar es acerca de poner la mirada en una mujer que no es tu cónyuge. Aquellos que desean ese tipo a esas mujeres, pero que no es tu esposa, que no es con la que te casaste, está cayendo en una situación de adulterio. Tal vez no es un adulterio físico consumado, pero sí nos habla de un adulterio mental, que al final de cuentas es pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo está enfatizando que si el acto como tal, que es el adulterio, es pecaminoso, también lo es la intención. No está condenando a nuestro Señor el interés natural por el sexo opuesto, el interés natural de un sexo sano, pero de una persona soltera. Está condenando el dejar deliberadamente, ¿sí?, la mente se llene de fantasías que al final son malas si se hicieran realidad. Entonces, algunos llegan a pensar que pues solamente por tener el pensamiento no pasa nada, y no es así, es peligroso también. ¿Por qué? Porque dejarnos llevar por los pensamientos solamente, hermanos, es buscar excusas para el pecado, es evitar, ¿no?, el detenernos. El que diga, solo lo pensé, solo lo imaginé, no estás poniendo un freno al pecado, sino lo estás dejando llevarse. Entonces, por eso es malo también el simplemente, ¿sí?, llevar la mente a ese acto pecaminoso. También destruye matrimonios, es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios y siempre va a herir a otro, además de tu propia vida. El acto pecaminoso, el consumar ese tipo de pecado es peligroso. Sí, claro que sí, pero el deseo también es algo peligroso. Igualmente puede causar mucho daño y descuidarse puede traer consecuencias graves. Puede traer consecuencias posteriores, ¿sí?, de alejarse de Dios completamente. Entonces la advertencia que da en este caso nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, es apartar hasta esos pensamientos o esas fantasías que se pueden arraigar en la mente. Claro, no se debe de tomar literal, porque no se trata de mutilarse, no se trata de cometer un acto en tu propio cuerpo que te lastima. No, lo que nos está mostrando las palabras de nuestro Señor Jesucristo es ser cuidadosos para no fallarle a Dios, de lo delicado que es el deseo pecaminoso y el daño que puede causar a tu vida. Por eso Él pone esa forma de enseñanza, decir córtalo. No quiere decir que lo vas a cortar, te está diciendo no lo hagas, porque te puede causar mucho daño, ¿sí? A eso se refieren las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y para confirmar esta situación, esta advertencia, dice la palabra que nos dejó al Espíritu Santo en nuestra vida, que nos capacita para vivir una vida santa, que en el creyente, ¿sí?, el Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros como creyente debe haber la cooperación y la disciplina también para evitar este tipo de deseos pecaminosos. La disciplina consiste en tener comunión, oración, servicio, aprendizaje de la palabra. Entonces la amonestación que nos está hablando aquí Pablo lleva el sentido de advertencia. ¿Para qué? Para cuidar de no hacer aquello que es pecaminoso. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado, ¿sí?, consumado, o el pecado también, en este caso como lo vimos en el ejemplo, de nuestra propia mente, nuestras propias fantasías en la mente, puede ser algo pecaminoso que nos lleva o nos puede llevar a la muerte. De verdad, la amonestación que hace Pablo aquí es una advertencia. ¿Para qué? Para apartarnos de esos deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque van a traer consecuencias graves a los que practiquen este tipo de actos y no pongan freno. Por eso la palabra en ese versículo que estudiamos de Gálatas, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una cosa es que suceda de una forma descuidada, que suceda de una forma sin que lo hayas planeado, y otra cosa es que lo practiques, como dice aquí. El practicar hace referencia
a desempeñar repetidamente. Eso es practicar, como un hábito. Y si eres de esas personas que reaccionan, ¿no?, que llevan a cabo actos lujuriosos, que llevan actos de iras sin control, actos de borracheras y todo eso que estudiamos ahí en la carta a los Gálatas, quiere decir que estás practicando, que es algo habitual en tu vida. Y entonces la consecuencia dice no heredar el reino de Dios. Herencia o heredar quiere decir recibir o ser poseedor. Lo que nos está enseñando esta parte de las escrituras es que el que practica esos actos pecaminosos o los desempeña de una forma repetida, ¿sí?, estas actitudes, es una señal de una vida que no ha sido restaurada. O bien, una señal de que tu vida espiritual está siendo descuidada. Es una vida que es caracterizada por obras carnales, por un hábito, ¿sí?, que lo único que muestra es rebeldía contra Dios, porque Dios nos manda que guardarnos para no pecar. Sí, no estamos exentos de caer en alguna de estas actitudes, pero no quiere decir que sea un hábito, que no sea una práctica, que esos actos o deseos pecaminosos no controlen tu vida, y ese es el problema. El que estés constantemente cayendo en esos deseos pecaminosos como la lujuria, el adulterio, las contiendas, los pleitos, las borracheras, es evidencia de una vida no transformada. Una vida que se rige por las normas del mundo, que se rige por las actividades comunes en el mundo. Un mundo pecaminoso, un mundo que vive sin Dios y que ellos los ven, esas actitudes, como normales. Por eso nos habla del riesgo, de las consecuencias, ¿sí?, por practicar este tipo de actitudes. Nos deja fuera de la herencia eterna. Hablar de una herencia, como lo menciona aquí, nos habla de un legado, de un traspaso de una generación a otra. En el Antiguo Testamento, esa herencia fue una promesa que Dios dio a ese pueblo de Israel. ¿Cuál era esa herencia? ¿Cuál era esa promesa? Que ellos recibirían la tierra prometida. El pueblo de Israel recibió esa promesa de Dios y Dios la cumplió, pero ellos, ¿sí?, tenían que caminar en fidelidad a Dios. ¿Para qué? Para que ellos recibieran esa tierra prometida. Para nosotros, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla de esa herencia, nos hace referencia a una herencia espiritual, una herencia que recibimos del Padre Celestial como resultado ¿de qué? De una adopción. ¿De qué? De que podamos llamarnos hijos de Dios, de pertenecer a la familia de Dios. Y de ahí se viene la herencia que se refiere a la vida eterna y que solamente se puede recibir por medio de nuestro Señor Jesucristo. La herencia que ha sido prometida entonces a los creyentes, a los santos, es recibida solamente por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el principal heredero de Dios. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en nuestro Señor Jesucristo, en Él está el cumplimiento, en Él está la culminación de las revelaciones de Dios. Cuando lo conocemos, hermano, cuando te rindes a Él, cuando Cristo viene a ser tu Señor y Salvador, en Él tienes todo lo que necesitas para ser salvo. ¿Para qué? Para recibir el perdón de pecados, para tener una perfecta comunión con el Padre. Es solamente por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Nos permite, por medio de la fe en Él, ser receptores de esa herencia de vida eterna. Por medio de Cristo somos llamados coherederos juntamente con Él, como dice Romanos capítulo 8,
versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando tú aceptas a Cristo, ganas todos los privilegios que el Padre, ¿sí?, ha declarado a los que son sus hijos, pero también asimismo las responsabilidades de ser un hijo que pertenece a la familia de Dios. ¿Cuál sería uno de los privilegios de ser hijos de Dios? Recibir la dirección del Espíritu Santo en tu vida, ¿sí?, en tus decisiones, en tus actos, en tu forma de ser, la extensión de la palabra, de las bendiciones a tu familia. Esos son los privilegios, pero también las responsabilidades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a las presiones del mundo. Vamos a tener que responder a esas presiones. Si lo toleras, si lo practicas o te apartas y te detienes. Ese sacrificio perfecto, ese sufrimiento de Cristo, hermanos, es suficiente para que nosotros podamos llamarnos hijos de Dios. Pero cuando creemos en Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos verdaderos discípulos de Cristo, el que podamos estar con Él en la eternidad, esa seguridad, ¿sí?, que ahora tenemos en Cristo puede cambiar. ¿Por causa de qué? De una desobediencia deliberada hacia las cosas de Dios. El regresar a practicar ese tipo de actos pecaminosos, ese tipo de deseos o pasiones pecaminosas, el que los practiquemos, hermanos o personas que nos escuchan, cambia la seguridad de la vida eterna por el castigo por causa del pecado. Las personas, ¿sí?, deben saber que la seguridad de la herencia de la salvación solamente está en Cristo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O Juan 3:16, que lo hemos escuchado y lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente en Jesucristo tenemos el perdón de pecados y la salvación y vida eterna. En Cristo solamente Él pudo aceptar el castigo por nuestros pecados. Él pagó el precio que nos tocaba pagar a nosotros y luego nos ofrece la nueva vida que compró por medio de su muerte. Por eso el llamado es a creer. ¿Qué quiere decir creer? Significa depositar nuestra confianza en Él, que es el único que puede salvar nuestra vida. Es poner a Cristo al frente de todos nuestros planes, de nuestro destino eterno. Creer es confiar en su palabra y depender totalmente de Él para cambiar nuestra vida. La vieja naturaleza, la que está dominada por ese tipo de prácticas pecaminosas, tiene que ser crucificada. Crucificada quiere decir que identificarnos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Así como Cristo, Él murió en esa cruz por nosotros, que derramó hasta esa última gota de su sangre por nosotros. Nosotros nos identificamos también con Cristo en esa cruz. ¿Por qué? Porque yo morí también junto con Cristo. Él murió ¿para qué? Para liberarme del castigo del pecado. Entonces, ahora yo me identifico con Él. Yo morí con Cristo para destruir el poder del pecado en mi vida. La vida en comunión, en obediencia, tiene sus recompensas, tiene sus beneficios, tiene sus bendiciones. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no vamos a vivir conforme a esos deseos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, en nosotros ya no cabe la práctica de ninguna de esas pasiones o deseos pecaminosos.
Pedro, lo que acabamos de leer, nos dice que debemos de ser como nuestro Padre Celestial, santo en cada cosa que hacemos. Santidad significa mantenernos totalmente devotos o dedicados a Dios, separados para un uso especial y apartados completamente del pecado. Es verdaderamente rendirnos y vivir para Dios. Debemos mantenernos apartados, no mezclarnos con la multitud, no mezclarnos con actos pecaminosos. Lo que nos hace diferentes son las virtudes de Dios aplicadas a nuestra vida. No vamos a llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, sino por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros y nos ayuda a ser obedientes, nos da el poder para vencer el pecado. Nuestro nuevo estilo de vida ya no es gobernado por esos deseos carnales, ya no. Ahora es gobernado por el Espíritu que mora en nosotros y entonces nos va a permitir producir otro tipo de fruto, ya no un fruto de muerte, sino un fruto de vida, como lo vamos a ir viendo en las siguientes enseñanzas. Ahora es nuestra responsabilidad no proveer para esos deseos pecaminosos. ¿Cómo? Repito, teniendo comunión, estudio, servicio, oración y no dejando de congregarnos. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir una enseñanza más, lo que nos advierte aquí la palabra, lo que nos amonesta la palabra. ¿Para qué? Cuando veas, cuando sientas que estás a punto de caer en uno de esos deseos o pasiones pecaminosas, detente, apártate. Ve en comunión con Dios, pídele a Dios esa dirección y que te ayude su Espíritu en tu vida. Cuídense, que Dios los bendiga y si Dios permite nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias.